Buenos días, compañeros. Nuestro equipo está conformado por González Figueroa Jacqueline, Soto López Cristian y un servidor, Fregoso Becerril José Esteban. Vamos a hablarles sobre el almacenamiento de hidrógeno en sus dos métodos, los hidruros metálicos y los nanotubos de carbono. Para comenzar, mi compañero Cristian dará una breve introducción a lo que es el almacenamiento del hidrógeno. En la introducción sobre almacenamiento de hidrógeno, en ocasiones resulta conveniente y más eficiente para los sistemas de producción de hidrógeno almacenar el combustible de hidrógeno producido como el hidrógeno en sí mismo. También se puede considerar una forma razonable de almacenar la energía eléctrica procedente de fuentes tales como los generadores eólicos y energía hidroeléctrica, en la que la producción y la energía pueden ajustarse con la demanda o el consumo. La electrólisis se utiliza para convertir la energía eléctrica en hidrógeno y en esos momentos en los que la generación de energía eléctrica es mayor que la demanda, como resultado de su posible importancia en la escena energética a nivel mundial, con un vector energético de propósito general. Se ha dedicado una gran atención al difícil problema que supone el almacenamiento de hidrógeno. Aunque el hidrógeno puede ser almacenado como un gas comprimido o un líquido, también se puede utilizar métodos químicos para su almacenamiento. Existen muchos compuestos químicos que se pueden fabricar y que acumulan para su masa cantidades relativamente grandes de hidrógeno. Debe ser posible conseguir que estos compuestos cedan su hidrógeno fácilmente. De otra manera, pues no existen ventajas frente a la reforma de hidrocarburos y deben de ser muy seguros de manejar. El proceso de generación de estos compuestos debe ser simple y consumir muy poca energía. En otras palabras, la energía y el coste de financiación de introducir el hidrógeno en estos compuestos debe ser muy bajo, prácticamente pues, económico. Un gran número de compuestos químicos han sido sugeridos e incluso probados para realizar esta labor. Sin embargo, la gran mayoría de ellos no han logrado alcanzar de estas características los compuestos más importantes que implican el uso de hidrocarburos metálicos. Y pues existen dos formas básicas para realizarlo. Uno de ellos es el metal, es una tierra pues rara y el compuesto de hidrógeno es reversible y pues en las condiciones adecuadas simplemente libera el hidrógeno. Y el uso de hidruros metálicos alcalinos, estos reaccionan con el agua y pues conllevan a liberar el gas. Otro método que aunque en la actualidad aún no resulta práctico, pero que en el futuro puede ser muy factible e importante, es el uso de nanofibra de carbono. Y aunque hasta ahora no ha habido claras demostraciones de que la tecnología puede ser muy factible y los principales métodos para almacenar hidrógeno pueden llegar a ser utilizados en la actualidad, pues serían los siguientes: sería la compresión en cilindros para almacenamiento de gases, almacenamiento como líquido criogenizado y almacenamiento en forma de hidruros de metal reversibles y el uso de reacción de hidruros de metal con el agua. Buenos días, compañeros. Me tocó hablar sobre el almacenamiento de hidrógeno por medio de hidruros metálicos. Sabemos que el hidrógeno como energético se puede llegar a utilizar en formas diferentes como líquida y gaseosa y ocupan un espacio aproximadamente de 11 litros estando bajo presión atmosférica, ¿no? Pero su almacenamiento suele ser siempre riesgoso, caro y poco compacto. Pero para esto, no obstante estos tales inconvenientes y dadas las características propias del hidrógeno, se cuenta con una solución alterna para su almacenamiento, que son los hidruros metálicos. Es decir, que estos son compuestos químicos formados por un metal e hidrógeno. Para que estos hidruros metálicos se lleven a cabo, tienen que llevar una ficha específica técnica, los cuales los requisitos técnicos son que el hidruro debe ser fácilmente formado y descompuesto. La cinética de las reacciones de absorción y desorción ha de ser la suficiente rápida para satisfacer los requerimientos de carga y descarga del sistema. La presión del equilibrio correspondiente a la temperatura de composición del hidro
debe ser en todo momento compatible con la del requerimiento. Debe poseer la máxima tolerancia posible a las impurezas gaseosas que aporte el hidrógeno, ya que pues estas actúan dificultando las reacciones y provocando disminución en la vida útil del sistema. Al igual que debe de mantener óptimas condiciones de operación durante el mayor número posible de ciclos. Quiere decir que existe una gran cantidad de hidrógenos comerciales a ciclos de carga y descarga de diferentes presiones. El campo de aplicaciones de los hidrógenos metálicos no se centra únicamente en el almacenamiento de hidrógeno, sino que puede ampliarse a nuevos desarrollos, en un ejemplo en bombas de calor y compresores de hidrógeno y equipos de purificación. Existe una multitud de hidrógenos metálicos con una capacidad de diferentes almacenamientos. Algunos de ellos son los hidrógenos metálicos de base circonio con titano, vanadio y níquel. Otros son los hidrógenos activos de magnesio, que su capacidad depende de los activadores con los que trabaje, y la temperatura de trabajo actualmente es de 860 a 880 grados centígrados y se está trabajando en reducir esa temperatura a 60 grados centígrados. También estos buscan la reducción de costos por el cambio de aleaciones de magnesio puras a metalúrgicas. Los hidrógenos metálicos compuestos alanates. Estos hidrógenos metálicos compuestos son una mezcla de compuestos incovalentes. Puede servir como un medio de almacenamiento reversible de hidrógeno. El almacenamiento de los hidrógenos metálicos es de gran importancia debido a que el hidrógeno con un metal que forma hidros, las moléculas del gas son absorbidas en la superficie del metal. Posteriormente, estas moléculas se separan en hidrógeno atómico, entrando en la red cristalina del metal y ocupando sitios intersticiales específicos, ya que este método ha sido durante varias décadas los materiales más prometedores para el almacenamiento del hidrógeno, y todo comenzó durante la crisis petrolera de los años 70, ya que se realizaron varias investigaciones sobre cómo almacenar las propiedades, cómo utilizar las propiedades de ciertos compuestos metálicos. Para comenzar a hablar de los nanotubos de carbono, vamos a responder qué son y cómo funcionan. Los nanotubos de carbono, como su nombre lo indica, son estructuras cilíndricas de carbono. ¿Por qué nano? Bueno, porque su diámetro apenas tiene 1 nanómetro de longitud. Estas estructuras son consideradas como el futuro del almacenamiento del hidrógeno, ya que pueden lograrlo de forma segura y en gran cantidad. Funcionan de forma similar a una esponja con respecto a los líquidos. Así como cuando exponemos una esponja de trastes o de algún otro material a un líquido, como por ejemplo el agua, lo absorbe. De igual forma, cuando exponemos los nanotubos de carbono al gas, al hidrógeno, estos también lo absorben. Vamos a hablar ahora de los tipos de nanotubos y sus características. Vamos a concentrarnos en dos principalmente, que son los que más se han utilizado. Está el single water, por sus siglas en inglés SWNT, que tiene un diámetro de 1 a 2 nanómetros y una longitud de 1 a 3 micrómetros. Para ese tipo de estructuras se utilizan 10 a 100 tubos paralelos en los que es almacenado el hidrógeno. También está el multiwater o MWNT. En este caso, el diámetro aumenta de 2 a 10 nanómetros y la longitud disminuye, quedándose solo en 1 micrómetro. La diferencia entre estos dos es que en el multiwater
tenemos 2 a 15 tubos coaxiales. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un mismo centro para todos los tubos, por así decirlo. Y a partir de ahí, el diámetro va aumentando entre cada uno de ellos. Es en esos espacios entre tubo y tubo en los que el hidrógeno entra y se almacena. Es importante aclarar que la interacción entre el carbono y el hidrógeno es una interacción débil, lo cual permite que una vez que deseamos trabajar con el hidrógeno, podamos obtenerlo de regreso de una forma muy sencilla. ¿Cómo funcionan? Bueno, estos funcionan en función de vaya la redundancia, en función de la temperatura. A menor temperatura tengamos, mayor va a ser la masa de hidrógeno que podamos capturar. Como vemos aquí en la gráfica, hablamos en temperatura Kelvin, pero no grados, alrededor de los 150, 130 Kelvin es cuando tenemos una mayor absorción de hidrógeno. Esto principalmente ocurre cuando tenemos nanotubos organizados en estructuras hexagonales. A modo de conclusión, podemos decir que la absorción de hidrógeno depende de los parámetros internos y de los parámetros externos. Esto es muy viable de conseguir en un laboratorio con muestras pequeñas. El reto ahora es llevarlo a una gran escala que pueda ser replicable en todo el mundo. La viabilidad tecnológica es precisamente esa. Haría hacer falta sintetizar con muestras grandes lo que ya se ha logrado con muestras pequeñas. Algo que me llamó mucho la atención es que en 2002, Pablo Orejón, un investigador de ese tema, llegó a decir que se había comprobado que los nanotubos de carbono almacenaban el hidrógeno, pero no se sabía cómo. Se habían hecho diversos experimentos en los que se exponía los nanotubos de carbono al hidrógeno gaseoso en una cámara de presión y era mucho menor la cantidad de gas que salía que la que entraba. O sea que los nanotubos lograban absorber gran cantidad de hidrógeno. Sin embargo, no se tenía ninguna idea de cómo se lograba hacer esto. Esto en el año de 2002. Por lo que el avance que se ha tenido en materia de estudio de los nanotubos de carbono ha sido significativamente grande. Esto nos deja ver que es un área de estudio que va avanzando y que muy probablemente en un futuro se pueda desarrollar como una fuente de almacenamiento de hidrógeno muy segura y muy confiable. Esto sería todo de nuestra parte, esperando ya ninguna duda, y vamos a pasar con nuestra actividad de Kahoot.